bendiga, hermanos, en esta mañana, una vez más a la escuela dominical de este domingo por la mañana. Así que quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí fieles, escuchando la escuela dominical. Vamos a iniciar en esta mañana con las preguntas que tuvimos la semana pasada, contestarlas. Primeramente, las preguntas que hicimos la semana pasada. Vamos a contestarlas. Dice, ¿quién soñó con el sol, la luna y 11 estrellas? La respuesta es José. Está en Génesis 37, 5 al 8. La segunda pregunta era, ¿dónde se menciona el ladrillo por primera vez en la Biblia? ¿Dónde se menciona el ladrillo por primera vez en la Biblia? En la construcción de la Torre de Babel. Génesis 11, 3 hasta el versículo 9. Okay. Ahora vamos con las preguntas de esta semana. De los 4 evangelios, 2 de ellos no eran discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan? ¿Y cuáles eran los nombres? De los 4 evangelios, 2 de ellos no eran discípulos de Jesús. ¿Usted recuerda cuáles eran los nombres de estos 2 escritores de los evangelios? Y la otra pregunta es, ¿cuántos candeleros de oro menciona el Apocalipsis? ¿Cuántos candeleros de oro menciona el libro de Apocalipsis? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir hablando, hermanos, esta mañana, continuar con el tema que hemos estado tratando en semanas atrás acerca de la Biblia y qué es la Biblia para el cristiano. Vamos a continuar, le he puesto por título a este tema, la Biblia y el cristiano. La Biblia y el cristiano. Así que vamos a orar primeramente, pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a aprender un poquito de esto acerca de la palabra de Dios, y la cual es un tema muy importante para cada cristiano. Si no conocemos la Biblia, es como un soldado que no conoce su arma, o es como un doctor, ¿verdad?, que no conoce los instrumentos que utiliza para las curaciones o para efectuar su trabajo. Así que es importante que nosotros conozcamos eso. Así que vamos a orarle al Señor y que Dios nos ayude a poder aprender en esta mañana esta bonita enseñanza acerca de la Biblia. Ok, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia y lo bueno que eres. Ayúdanos a poder entender, a poder aprender de tu palabra, y Señor, y sobre todo no solamente aprenderla, sino hacerla. Padre, ayúdanos, Señor. Quítame a mí de en medio, Señor. Habla tú a cada uno de nuestros corazones, Padre. Te pido por cada hermano que nos está viendo en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Que vamos a continuar con el tema acerca de la palabra de Dios, la Biblia, que es importante para cada cristiano, que es uno de las cosas fundamentales que uno como cristiano tiene que saber. Uno tiene que conocer la palabra del Señor, tiene que conocer la palabra de Dios. Dijo una vez un hombre, ¿verdad?, un hombre muy sabio, dijo, a Dios, dice, a estos Dios los casó y nadie los separa. El polvo sobre la Biblia es igual a sequía en el corazón. El polvo sobre la Biblia es igual a sequía en el corazón. Si usted no conoce, ni ama, ni entiende, ni practica, ni obedece la palabra de Dios, puedo decirle, ¿verdad?, que usted sin excusa va a ser un cristiano que no va a tener victoria. Entonces es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, y es mi deseo, como el deseo de Dios, de que cada cristiano aprenda a conocer y a estudiar la palabra de Dios. Entonces realmente conocemos la palabra de Dios. Entonces es importante que seamos cristianos de victoria cuando nosotros seguimos la palabra de Dios, la amamos, la entendemos, la practicamos y sobre todo, lo más importante, la obedecemos. Una vez un hombre dijo un poema muy bonito. Ese es un hombre allá de Kenia, de allá de África. Escribió esta oración muy bonita que dice, Señor, líbrame de la cobardía que no se atreve a enfrentar una nueva verdad, de la pereza que se contenta con la verdad a medias, de la arrogancia que cree tener toda la verdad. Buen Señor, líbrame. Amén. Es importante, y espero que usted no tenga la cobardía, ni tenga, y que usted
se conforme con la verdad que dice la palabra de Dios y no tengamos pereza, ¿verdad? Muchas veces cuando uno tiene pereza no aprende la palabra de Dios. Hay muchos cristianos y muchas veces cuando empezamos a leer la palabra de Dios, siempre que agarramos ahí la lista de lectura y muchas veces se empieza con el libro de Génesis, se dice que el libro de Génesis, sobre todo los primeros versículos, son los versículos más leídos en la historia de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos solamente empezamos a leer unos versículos y ahí ya nos entra la pereza, nos entra el desconcierto, el desinterés de la palabra de Dios y no podemos aprender nada de esto. O sea, y tampoco dice, así como nos dijo esta oración, esta poesía, que no nos entre la cobardía a que nosotros también, no solamente que aprendamos la verdad, sino que enseñemos la verdad, ¿verdad? Vamos a ver en el libro de Proverbios 23, 7, estamos hablando acerca de el cristiano y la palabra del Señor. Proverbios 23, 7, estamos viendo acerca de la palabra de Dios que debe de ser la verdad para nuestra vida. Proverbios 23, 7. Ahora, dice una vez un proverbio, dice que lo que uno trae en su corazón y en su pensamiento es importante. Entonces, si nosotros pensamos y creemos que la palabra de Dios es verdad, y no solamente que lo pensemos, sino que lo creamos en nuestro corazón, eso nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos estudiar y aprender mucho de la palabra de Dios. Vamos a ir en Proverbios 23, versículo 7. Déjenme, llego ahí. Dice ahí: porque cuál es su pensamiento, es su corazón. Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no está contigo. Ahora, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Eso es la palabra clave. O sea, lo que tú piensas no es lo que tú piensas, no solamente lo que tú piensas, sino lo que tú haces, eso es lo que tú eres. Y es importante que nosotros podamos aprender eso para que nosotros podamos entonces hacer la bendita palabra de Dios. Porque ¿cuál es su pensamiento? Dice, es su corazón. ¿Cuál es su pensamiento? Es su corazón. Entonces, si yo voy a estar pensando cosas malas, cosas que no son agradables a Dios, eso es mi corazón. Pero si yo empiezo a tener pensamientos que me llevan a la palabra de Dios, eso me va a ayudar a que yo pueda crecer en el conocimiento y en la verdad de la palabra de Dios y puedo poseer un poder espiritual necesario para poder yo vencer las pruebas y las dificultades que van a venir a mi vida. Entonces, es importante que nosotros aprendamos eso, ¿ok? Vamos a entrar de lleno ahorita a los temas que vamos a ver en esta mañana. La primera cosa, hermanos, que vamos a ver en esta mañana acerca de la palabra de Dios, ¿cómo voy a conocer yo la palabra de Dios? Lo primero que tenemos que ver aquí, que la palabra de Dios, vamos a ver las virtudes de la palabra de Dios, porque dice que la palabra de Dios es como un tesoro, algo que cuando tú, es como un cajoncito que tenemos ahí, ¿verdad? Y que ahí tenemos muchas piedras preciosas, tenemos oro, tenemos cosas de tremendo valor. Entonces es importante cuando nosotros empezamos a abrir ese cofre y empezamos a ver esas joyas tan valiosas y tan caras y tan bonitas que podemos ver, eso es cuando nosotros abrimos también la palabra de Dios. Entonces vamos a abrirla y vamos a ver las virtudes de la palabra de Dios, lo que nosotros podemos encontrar perfectamente aquí, como te digo, cuando nosotros nos acercamos de corazón a aprender y decirle, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a entender la bendita palabra de Dios. Vamos a ver el primer punto aquí, Salmo 119. En el Salmo 119 dicen que ese es uno de los capítulos el cual nos habla más acerca de la bendita palabra de Dios. El salmista escribe aquí todo esto, casi la mayoría es enseñando acerca de la bendita palabra de Dios. Salmo 119, 89
dice ahí la palabra de Dios. Fíjense bien ahí el primer punto que vamos a ver, las virtudes de la palabra del Señor. Cuando yo hablo esta bendita palabra de Dios, voy a empezar a encontrar tesoros incalculables que no podemos hallar en ningún otro lugar. Salmo 119, 89, dice ahí la palabra de Dios. Porque para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es eterna. Dice, Señor, tu palabra es eterna y permanece firme sobre los cielos. Entonces es importante que nosotros aprendamos que la palabra de Dios no es el libro del mes, no es el libro del año, no es el libro de un año, de 2 años, de 3 años, de 10 años o de la década, sino que es el libro de las edades, porque este libro es inmutablemente eterno, es eterno. En el Salmo 119, 152 declara: hace tiempo llegué a conocer tus mandatos, los cuales estableciste por la eternidad. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, lo que tenemos que aprender es que la palabra de Dios es eterna. ¿Cuántos miles y miles y miles de libros se han escrito y miles de enseñanzas y miles de leyes que se han hecho y miles de cosas, inclusive hasta la ciencia y la filosofía, y todos esos conceptos han cambiado y no permanecen para siempre? ¿Por qué? Solo son un triste recuerdo que quedan tirados en el olvido. ¿Por qué? Porque no son eternas como es la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios es eterna, y por la eternidad Dios nos dice que la palabra de Dios es eterna. En el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterna, es todo juicio de tu justicia. Fíjense bien ahí, la palabra de Dios dice verdad y eterna. Entonces la palabra de Dios es eterna para nosotros, y nosotros estamos viendo que la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios no cambia, la ciencia cambia. Como ya les dije, la ciencia tiene límites, el conocimiento tiene límites, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Los agnósticos se han burlado, los que creen, ¿verdad?, en otras religiones, los liberales se han burlado, piensan que la palabra de Dios no es verdad, piensan que la palabra de Dios, ¿verdad?, los milagros que se dicen en la palabra de Dios solamente son leyendas, solamente son historietas para asustar a niños que se asustan, para solamente engañar a ancianos, para hacerlos tener temor solamente. Pero no, la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios se establece y siempre se ha establecido. ¿Por qué? Porque siempre ha permanecido. Dijo una vez un gran cristiano que se llama el doctor Robert G. Lee, dijo así: todos sus enemigos no han podido perforar un agujero en su santa vestidura, ni han robado una flor de su maravilloso jardín, ni han diluido una gota de su miel de su abundante colmena, ni han reventado una cuerda de su arpa de 1000 cuerdas, ni han agotado una dulce palabra en tinta de infidelidad. Es importante, hermanos, que nosotros apreciemos la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es eterna. El doctor Lee aquí estaba citando un poquito de la palabra de Dios en el Salmo 119, 89 que ya vimos, que dice: Señor, tu palabra es eterna, dice, y permanece firme como los cielos. Entonces la palabra de Dios, hermanos, va a ser eterna y siempre ha sido. En primera de Pedro 1:25 dice: la palabra del Señor permanece para siempre, hermanos, para siempre. Miles de años ha existido la palabra de Dios. Muchos han querido destruirla, muchos han querido, ¿verdad?, quemarla, muchos han querido
ponerla ahí en el baúl del recuerdo, tirarla, pensando que ya la Biblia nunca iba a existir. Miles de buenos cristianos murieron, dieron su vida por causa de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, hermanos. La palabra de Dios es eterna. Ahora, no solamente la palabra de Dios es eterna, hermanos, sino que también la palabra de Dios es verdad. En Salmo 119, vamos hasta el Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, 142. Nos dice ahí la palabra de Dios, Salmo 119, 142. Déjenme llego ahí. Estamos viendo que la palabra de Dios, ya vimos lo primero, que la palabra de Dios es eterna, hermanos. Siempre, muchos libros han existido por muchos años, pero han quedado en el recuerdo, se han destruido, se han olvidado, ya no sabemos más de esos libros. Llegamos a tener en la actualidad grandes libros de grandes autores, pero los tenemos ahí, pero la mayoría de esos libros se han quedado en el olvido y no sabemos absolutamente nada de ellos. ¿Por qué? Porque no son eternos. Mas la palabra de Dios tiene miles de años y la palabra de Dios la tenemos ahorita en nuestras manos porque la palabra de Dios es eterna. Ahora, no solamente eso, Salmo 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, dice, la verdad. Tu ley es la verdad. O sea, la palabra de Dios no solamente es eterna, hermanos, sino que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verídica. Este libro es verdad, no como muchos dicen que es un libro de filosofía, un libro de leyendas, un libro de historietas, un libro que solamente es para leer historias, contarle a los niños. Solamente es un libro, ¿verdad?, para asustar a aquellos que son religiosos. No. La palabra de Dios es verdad, porque la palabra de Dios claramente lo dice. Ahí también en el versículo 160, vamos a ir ahí en el mismo libro de Salmo 119, en el 160, dice ahí la palabra de Dios, dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos que la palabra de Dios es verdad. Ahí en el 151, también nos dice ahí en el 151, dice ahí la palabra de Dios: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces toda la palabra de Dios, de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es verdad. Entonces es importante que nosotros aprendamos que la palabra de Dios es verdad. En San Juan 18, vamos hasta San Juan 18, 38, vamos hasta el libro de Juan 18, 38, vemos que la palabra de Dios es verdad. Lo dice ahí el salmista y nos dice que nosotros debemos de creer. ¿Por qué vamos a creer esto? ¿Por qué? Porque claramente nos está diciendo la palabra de Dios, que ella misma nos dice que la palabra de Dios es verdad. Ahora, no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento y en el salmista, sino también en el Nuevo Testamento, ahí en Juan 18, 38, Juan 18, 38, dice ahí la palabra de Dios. En Juan 18, 38 dice: y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Esa es una de las preguntas más grandes que se hicieron en aquel entonces y la cual se hacen todavía en la actualidad. Pilato le dijo esto: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Ahora, ¿qué es la verdad? Vamos a ver ahí en Juan 17, fíjense bien ahí en Juan 17, versículo 17. Pilato dijo, ¿qué es la verdad?
Dice ahí en San Juan 17:17, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nos está diciendo claramente la palabra de Dios que es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la palabra. Entonces la palabra también, la palabra de Cristo nos está hablando acerca de que es la misma palabra de Dios. Entonces tu palabra, dice, es verdad. Entonces es importante que nosotros aprendamos y sin ninguna duda, sin ningún temor al decir que la palabra de Dios, este bendito libro, es la verdad. De la actualidad hay tanto tipo de ataques contra la verdad de la palabra de Dios. Existen muchos tremendos ataques, como te digo, de afuera, de la gente, los inconversos, la gente que no es cristiana, los ateos, pero aún más de muchos cristianos dentro de la misma iglesia que atacan la palabra de Dios. ¿Y cómo es atacada la palabra de Dios? Muchas veces es atacada, ¿por qué? Porque nosotros no creemos totalmente la verdad de la palabra de Dios y muchas veces nos confundimos y creemos más en experiencias de nosotros, que en la palabra de Dios. Mucha gente dice, me tiene sin cuidado lo que dice la Biblia, solamente quiero decirle mi experiencia, pero no lo que dice la palabra de Dios. Ahora, no me malentienda, las experiencias son buenas, pero no son el sustituto de la palabra del Señor. Entonces, mucha gente trata de sustituir las experiencias por la palabra del Señor, cuando estamos viendo que la palabra de Dios es verdad. Y es uno de los ataques que tuvo el apóstol Pablo allá en la palabra de Dios en 1 Corintios 14, en 1 Corintios 14, 37, en 1 Corintios 14, 37, es uno de los ataques que tuvo. Muchos ahí se levantaron hablando en lenguas, haciendo profecías y muchas de las cosas que hacían, y el apóstol Pablo tuvo que lidiar con muchas de estas personas. Fíjense bien en 1 Corintios 14, 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos. Fíjense bien, ¿son mandamientos de quién? No son mandamientos de hombre. ¿Son mandamientos de quién? Mandamientos de el Señor. Vamos a leerlo otra vez. Ahí en 1 Corintios 14, 37 dice, fíjense bien, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Entonces, muchos de ellos no creían, solamente creían en sus experiencias, en sus visiones, creían solamente en eso y dejaban a un lado, no les importaba lo que decía la palabra del Señor. Y es importante que nosotros aprendamos, hermanos, a que nosotros primeramente pongamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna y la palabra de Dios también es verdad. Y fíjense bien ahí en el versículo 38, dice también ahí, dice, mas el que ignora, ignore. Entonces aquí nos está diciendo que ellos ignoraban que la palabra del Señor. Pero fíjense bien más adelante, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis que hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y cuál es el orden? El orden significa que primero va que la bendita palabra de Dios. Si la bendita palabra de Dios me dice la verdad, entonces yo tengo que entender esa verdad y no debo de poner mis experiencias primero que la verdad. Y es importante que hagamos eso nosotros, hermanos, que pongamos primeramente la palabra del Señor, porque no es, como te digo, no es un libro de filosofía, no es un libro de leyendas, no es un libro de historias bonitos, no es un libro agradable para leer solamente, no.
Este es un libro que tiene vida, es un libro eterno y es un libro que tiene la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad de la bendita palabra del Señor. Dice ahí en el segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Ahora, fíjense bien, vamos a ir adelante. Vamos a seguir adelante. Ahora, no solamente eso, hermanos, que la palabra de Dios es verdad. Vamos a avanzar, vamos a leer solamente ese versículo. Segunda de Timoteo 3:16, como ya se los había dicho para leerlo de una vez. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir, que dice, en toda justicia. De toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada se usa una vez en la Biblia, pero la palabra significa en griego, eso quiere decir teopotenustos, que la palabra significa, ¿verdad? Significa literalmente y significa respirada por Dios. Teos quiere decir Dios y peusuteos quiere decir aliento de Dios. La palabra de Dios nos dice que la escritura es el aliento de Dios, es la respiración de Dios, y por eso esta bendita palabra de Dios es la verdad y la autoridad para nuestras vidas. En Mateo 4:4 Jesús dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es indiscutiblemente y sin dudas a que este es la verdad de la palabra del Señor, y la palabra de Dios es verdad. No solamente la palabra de Dios, lo vimos, es eterna, no solamente la palabra de Dios es verdad, es verídica, sino que también la palabra de Dios es valiosa y es un tesoro, porque ya se los dije, muchos fieles cristianos en la antigüedad, ahí en los coliseos de Roma, dieron su vida, muchos de ellos escondiendo, muchos de ellos guardando la bendita palabra de Dios para que llegara hasta nuestras manos. Muchos dieron su vida, dieron su sangre, su familia fue muerta. ¿Por qué? Por causa de guardar la palabra del Señor. Muchos los guardaban, muchos los escondían, muchos lo tenían ahí como un tesoro guardado para generación tras generación, y que podamos nosotros tener en nuestras manos una copia, ¿verdad?, de la bendita palabra de Dios, porque es valiosa para nosotros. En el Salmo 119, 72, Salmo 119, 72, ya casi para terminar, creo que lo vamos a dejar para la segunda parte, pero vamos ahí en el Salmo 119, 32, vamos rápido, 119, 72, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios es verdad, y también la palabra de Dios tiene un valor incalculable. La palabra de Dios es un libro valioso. Salmo 119, 72, dice ahí la palabra de Dios: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata, dice el salmista. Entonces, ¿por qué? Porque para nosotros debe de ser más valioso, más que millones y millones de dólares, más que miles y miles de joyas preciosas, más que rubíes, más que una perla más grande y gigantesca que puede valer miles de dólares. Es más valiosa la bendita palabra del Señor para nuestra vida. ¿Cuánto valoramos nosotros la palabra de Dios? La palabra de Dios, ya lo vimos, la palabra de Dios es eterna. Libros van a pasar, filosofías van a pasar, miles de libros se van a destruir ahí en las librerías, están obsoletos, tirados ahí en la basura en la actualidad, cambiando, la ciencia cambia, miles de argumentos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dijo: yo soy el mismo de ayer y hoy. Entonces, Él es el mismo de ayer, es hoy. Entonces, es importante que la palabra de Dios
no cambia y es valiosa porque es eterna y nunca cambia. Y nosotros debemos de aprender que la palabra de Dios es eterna, es verdad, y vimos aquí al principio, es valiosa, tiene un valor incalculable para nosotros. Salmo 103, en el versículo 103 del Salmo 119 dice: cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. En el versículo 127, en el Salmo 119 dice: por eso yo amo tus mandamientos, porque son mejores que el oro más puro. ¿Cuánto es valiosa la palabra de Dios para ti, hermano, que me estás viendo? La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es verdad. Y por último vimos aquí, la palabra de Dios es valiosa para ti. ¿Cuánto valoras la palabra de Dios en tu vida, hermano? ¿Es tan valiosa? ¿Es más valiosa, inclusive más del dinero que tienes? ¿Es más valiosa que tal vez ese deporte que tanto te gusta? ¿Es más valiosa la palabra de Dios? Tantas cosas que tienes, ¿dejarías todo eso por la bendita palabra de Dios? Es una pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Qué es la palabra de Dios para ti, hermano, que me estás viendo? ¿Qué significa para ti la bendita palabra de Dios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia. Debemos poder entender tu palabra, Señor. Tanta gente, tantos liberales, Padre, tantas filosofías, Señor, tantos ateos que se han levantado en contra de tu bendita palabra, Señor. Pero tu bendita palabra se levanta como un estandarte en medio de todo este pecado y nos dice que tu palabra es eterna, tu palabra es verdad y tu palabra es valiosa para nuestra vida. Cuán incalculable es la palabra de Dios si no la sabemos apreciar. Gracias te damos todo esto en el nombre bendito de Dios Jesús. Amén. Vamos a continuar la próxima semana todavía con este tema acerca de la bendita palabra de Dios. Así que hermanos, Dios me les bendiga y nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Hasta pronto. Gracias.